Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio de Santander en podcast. Aquí vamos a hablar de economía, vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de desafíos y vamos a hablar también de lo que nos convoca hoy día, que es educación financiera. Y para eso tenemos una tremenda invitada. Me acompaña hoy día Carmen Gloria Silva. Carmen Gloria es la jefa de políticas públicas aquí de Banco Santander y es una de las que ha liderado este estudio de El Valor de Aprender, que es un estudio global que hizo Banco Santander en 10 geografías para entender el estado de situación de la educación financiera. Así que, Carmen Gloria, muy bienvenida a este estudio. Muchas gracias, Fernando, y gracias también por la oportunidad de conversar de lo que dices tú, un estudio muy importante por su valor global. Efectivamente, acá el Grupo Santander lo que quiso es poner en valor la presencia que tiene en distintas geografías y levantó una encuesta a casi 20.000 personas en estos 10 países donde tiene posición el banco para preguntarles dos temas principales. Uno, el grado de confianza que tiene el sistema financiero y segundo, cuánto saben, ¿no? Cómo lo usan y si hay brechas de conocimiento, y esos son hallazgos súper importantes para poder compartir hoy en día. Oye, cuéntanos, Carmen Gloria, ¿qué te llamó la atención cuando uno mira las cifras, los datos? ¿Hay algo que te haya llamado la atención? ¿Hay algo que en Chile es distinto al resto del mundo? ¿Cuáles son esas cosas que tú dices, aquí hay algo nuevo? Hay un hallazgo en particular que me gustaría destacar que es muy importante, pero más que es específico para Chile, quizás el principal hallazgo es que es transversal en todas las economías, desde países avanzados, países emergentes, que es la brecha que existe entre cuánto creen que saben las personas de educación financiera o la confianza versus lo que realmente tienen. En el caso de Chile, por ejemplo, esa brecha llega al 63% de los encuestados dicen que se sienten cómodos con los conocimientos que tienen. Sin embargo, después se le hace una pregunta bien simple de inflación, de tasa de interés, y menos de la mitad lo responde correctamente. Entonces, es como si yo te dijera, no, si yo sé manejar un auto, sé conducir, salgo a la calle, el semáforo rojo y me paso el rojo, ¿no? Es esa misma sensación de decir, la percepción por un lado, que es más alta, versus lo que realmente conozco de finanzas. Claro, y eso especialmente en educación financiera es complejo porque como el sesgo de confirmación de que soy más inteligente de lo que realmente soy, me puede llevar a tomar malas decisiones. Y eso eventualmente tiene un costo. Ahora, este tema de que uno cree que sabe más de lo que realmente sabe, no solamente en educación financiera, ¿no es cierto? Aquí hay análisis en distintas temáticas. Siempre me acuerdo, hay un estudio que hizo Hans Rosling, un economista sueco, que le preguntaba a altos ejecutivos respecto de temas de cultura general y después le preguntaba a los monos, a los chimpancés, la misma pregunta. En la práctica era como tirar una moneda al aire y los chimpancés terminaron sabiendo más de cultura general que los gerentes que decían que eran mucho más inteligentes. Entonces, yo creo que esto es bien relevante porque al final del día uno puede terminar sobreendeudado, tomando créditos a tasas que no son las adecuadas, haciéndole caso a amigos o a temas que hoy día está bien de moda, los temas de fraude, de gente que cree que sabe mucho más que uno y con estas promesas que finalmente no se cumplen. Así que sí, efectivamente ahí hay un tema de brecha relevante. Yo que hojeé el estudio, la verdad, para esta conversación, a mí me llamó la atención que todavía en el caso chileno, 2 de cada 10 personas más o menos todavía consideran que el mejor lugar para guardar la plata es debajo del colchón. ¿No es cierto? Uno se acordaba cuando chico que tenía estos chanchitos de pomaire y guardaba ahí, o la gente que lo guarda en un tarro en la cocina, lo esconde. ¿Por qué crees tú que todavía pasa eso? ¿O es algo que es bueno o no? ¿Por qué pasan esas cosas? Mira, en términos generales, si le preguntas dónde guarda sus ahorros, la mayoría lo hace y usa medios digitales, ¿no? Usa cuentas, instrumentos también de ahorro del banco, pero como tú bien señalas, hay un 20% que dice todavía guardarlo en el colchón. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, por un lado, sí, estoy haciendo el ejercicio de ahorrar, ¿no? Tener dinero disponible para una emergencia. Eso es parte de la educación financiera, porque la educación financiera no es solo conocer sobre tasas e inflación, es también un tema de actitud, de comportamiento, de pensar en el futuro, no solo gastar hoy, sino que también ahorrar para mañana. Entonces, ahorrar dinero está bien. Ahora, ¿cómo lo hago de la mejor forma? ¿Cuál es el problema de guardarlo en el colchón o incluso en una cuenta corriente, una cuenta vista que no te paga intereses? Primero,
como digo, no tiene retornos, no tienes intereses. Entonces, y con el valor del dinero en el tiempo, finalmente, los 1.000 pesos que tienes hoy día, en el futuro, van a valer menos, ¿no? Y lo segundo es que si las tienes fácil, ¿qué haces tú cuando ves dinero? La gastas fácil. ¿Cierto? La plata tú dices, ya, la voy a ahorrar. Pero si la veo, digo, ya, pero voy a sacar una parte, total, después lo repongo. El problema de tenerlo así, con libre disposición, es que efectivamente no cumple el objetivo final del ahorro, por ejemplo. Yo siempre digo, hay que ahorrar con apellido. ¿Ahorrar para qué? Para los estudios, para las vacaciones, para cambiar el auto. Entonces, con un apellido, con un objetivo específico, entonces es mucho más fácil. Entonces, para eso, mucho mejor usar instrumentos de ahorro, una cuenta de ahorro que pague intereses, depósitos a plazo. Claro, y ahora también, Carmen Gloria, o sea, los bancos y Santander en particular tiene estas plataformas financieras que te permiten, porque antiguamente uno como que se educó que la única forma de ahorrar era con una cuenta de ahorro, con una libretita de cuenta de ahorro, y luego de eso como que solamente gente con muchos recursos podían ahorrar. Hoy día los instrumentos financieros hasta con 5.000 pesos te permiten ahorrar y son accesibles, y yo creo que lo que tú comentas es bien importante en que haya como un objetivo detrás del ahorro. Así o sea, ¿para qué? Para que uno cumpla la meta y después vea si quiero ahorrar para un recital de música o para irme de vacaciones. No solamente el ahorro para estas cosas tan grandes, sino que también para poder ir dando pasos cortos en esta lógica creo que es importante. Otro de los temas que yo estaba pensando es que igual yo creo que los bancos también tenemos un desafío porque de ese 20% de las personas que ahorran en el colchón, también hay una desconfianza en la industria financiera. Y nos pasa con los fraudes, donde dicen, bueno, pero si yo confiaba en el banco y el banco no me protegió, ¿no es cierto? Yo creo que ahí tenemos un trabajo grande y voy aquí a pasar este tema. Acuérdense que los bancos y Santander en particular nunca lo van a llamar, nunca le van a pedir sus cuentas. Cualquier cosa que sea así es un fraude, en las alertas tienen que estar en ese espacio, pero tenemos que, de nuevo, avanzar en generar confianza. Y yo creo que en ese sentido la industria financiera ha avanzado muchísimo. Santander a través de sus cuentas digitales, con esta maquinita roja hoy día que está, la pueden ver en muchos almacenes en distintos sectores, se puede transaccionar más fácil. Entonces, los bancos tenemos que estar más cerca de las personas y disponibilizar el conocimiento nuestro de estos instrumentos financieros para que la gente pueda justamente ahorrar para lo que tú dices, ¿no es cierto? Hay otro tema, Carmen Gloria, que me llamó la atención, que es cuando uno le pregunta a las personas si consideran que la educación financiera es relevante, y me llamó mucho la atención que, no me acuerdo si era el 90%, pero era muy alto, que las personas creen que esto debiera ser así como en la escuela uno tiene clases de lenguaje, clases de historia, clases de matemáticas, debiera haber un curso de educación financiera. Cuéntanos un poquito de ese hallazgo y tú que además has estado trabajando con Elige Educar, con muchas alianzas en temas, ¿cómo ves ese tema? Sí, se les pregunta, porque claro, las personas perciben que saben más. Hablábamos, ¿no?, que uno de los problemas de esa percepción más alta de lo que realmente saben es que toman malas decisiones. Pero otro problema muy importante es que si tú crees que no necesitas formarte, entonces no tomas clases, no tomas cursos de educación financiera. Entonces, esa es una de las consecuencias de esta brecha. Pero si les preguntamos, ¿les hubiese gustado tener educación financiera en los colegios? 9 de cada 10 dice que sí. Los colegios y los padres, o sea, el hogar y el colegio son los lugares donde a las personas les hubiese gustado que se enseñaran este tipo de materias, y en particular en el colegio. Luego de matemáticas es la segunda asignatura más importante que les hubiese gustado tener. No solo en Chile, esto es bien transversal entre los países. Segundo, tercer lugar a lo más, pero es bien importante como en las prioridades. Empata ahí con idiomas, que para nuestro caso, tú sabes, Chile es una asignatura relevante, pero empata también con lenguajes o ciencias que son igual de importantes. Oye, ¿por qué, Carmen Gloria, este tema es tan importante, ciudadanamente es tan importante? Este banco hace cosas, pero otros actores también hacen temática. ¿Por qué seguimos con esta brecha de educación financiera? ¿Por qué no hemos logrado incorporarlo dentro de la malla curricular, por ejemplo? ¿O por qué este tema no nos hacemos cargo? O sea, en el fondo, ¿quién le pone el cascabel al gato en esto? Responsabilidad compartida, como siempre digo yo. Obviamente que hablábamos antes del rol que desde las familias, porque uno puede educar a los niños desde pequeños. Idealmente desde pequeño, porque conversaba antes, actitud, comportamiento, eso se aprende en la temprana edad, entre los 3 y los 7 años.
Sin duda las instituciones financieras y el sector público también juegan un rol. ¿Cuál es el rol acá? Es incorporar estas asignaturas dentro de la malla curricular. La buena noticia, en Chile está incorporado en enseñanza media desde hace unos años atrás y ahora se está estudiando en un proyecto para poder incorporarlo desde básica. Así que esperemos ahí que el sector público avance en esa iniciativa. Y eso sigue estándares internacionales. O sea, en el estudio, por ejemplo, se destaca el caso de Finlandia. Finlandia es un país que empezó a incorporar objetivos de aprendizaje y educación financiera en distintas asignaturas en los colegios y además fue una colaboración transversal público-privada y terminó siendo el número 1 en la PISA financiera. Mira qué interesante. Entonces, es un ejemplo a seguir. Reino Unido ahora también lo va a incorporar en enseñanza básica y muchos países lo están incorporando también. Oye, cuando uno piensa en educación financiera, se vienen distintas cosas, ¿no es cierto? Desde inversiones, interés compuesto, rentabilidad, inflación, palabras que son complejas. Cuando tú le preguntas a las personas qué quieren saber de educación financiera, ¿cuáles son los temas que les interesa saber? Oye, ese hallazgo es súper importante, porque si me hubiesen preguntado a mí, quizás hubiese pensado ahorro, deuda, ¿no? Bueno, el porcentaje más alto, el concepto que más quieren saber es inversiones. ¿Qué significa eso? Las personas no solo quieren guardar dinero para un objetivo, sino que quieren hacer crecer su patrimonio, ¿no? ¿Cómo puedo invertir en un negocio, en un instrumento financiero, en propiedades, en distintas partes para poder hacer crecer mi patrimonio? Luego de eso también ahorro es importante e impuestos. Impuestos también. El tema de impuestos es un poco engorroso, ha ido cambiando, pero es muy relevante finalmente en la planificación financiera. Así que son los 3 aspectos más importantes, más destacados. Y yo diría que en el mundo de inversiones tiene un valor agregado adicional. Porque saber de inversiones no solo ayuda a que tu patrimonio crezca, sino que también ayuda a que podamos encajar bien las personas que ahorran versus las personas que invierten y finalmente eso puede ayudar al crecimiento económico, al crecimiento del país. Es como tiene además un beneficio colectivo. Entonces, muy importante que los chilenos ahí les interese saber de estos temas. Mira, súper importante. Y ahí en inversiones yo creo que es importante para las personas también que nos están escuchando. No existe la bala de plata, no es que haya una cosa que es perfecta en inversiones. Lo que sí es importante acá es que idealmente hay que tratar de diversificar, no estar todo en el mismo lugar. Y es bien importante que las personas, cuando tú lo decías con esto de ahorrar con apellido, ¿no es cierto? Cuando uno invierte, uno tiene que entender el horizonte de inversión. Es muy distinto decir, yo voy a invertir porque no necesito este dinero en los próximos 5 años y por lo tanto puedo asumir niveles de riesgo mayor, versus que decir, oye, quizás voy a invertir en algo, pero quizás necesito la plata, por si tengo alguna enfermedad o tengo alguna urgencia, y ahí el tipo de inversión es diferente. Entonces creo que eso también es importante para las personas que nos están escuchando acá, de ver ese horizonte de inversión. Y lo otro que también creo que es importante es, acá no existe una receta mágica que diga, pásame la plata y te va a rentar un 30%. Cualquiera que hable de eso, bueno, sí. Acuérdense de los quesitos, acuérdense de las estafas piramidales. El cuento del tío. Todas esas cosas, porque eso la verdad es que uno puede tener mucha suerte y achuntarle, pero persistentemente en eso no pasa. Y por eso que es bueno estar en instituciones que esto saben, instituciones que estén acreditadas, que tengan reconocimientos para que vean que este tipo de cosas es bien importante a la hora de poder hacer este tipo de cosas. Tú, Carmen Gloria, te ha tocado, por tu cargo en el banco, estar en distintos proyectos, ¿no es cierto? Te ha tocado estar con trabajadores de la construcción, hay trabajado con profesores que se dedican a esto, te ha tocado a ti misma hacer charlas. Si tú tuvieras que resumir como el aprendizaje de esto, como cuáles son los 2-3 tips que podríais compartir en esto, ¿qué es lo que dirías? Y así como para ir cerrando. Primero, que yo creo que existe un interés bien amplio, genuino. Estos estudios, estos resultados del estudio, en realidad reflejan mucho la realidad local. Nosotros partimos con, como tú dices, charlas a distintas audiencias. Entonces van contextualizadas. Hacemos charlas de acuerdo a el conocimiento, lo que quiera saber la audiencia. Y en todos los casos nos han preguntado más sobre inversiones. La gente quiere saber más de inversiones. Y un consejo muy importante que tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo hay distintas formas de invertir en el corto o largo plazo, pero también saber dónde informarse.
El estudio global muestra que la mayoría de la gente sí se asesora bien, recurre a asesores de inversión, a bancos, a instituciones formales, reguladas. Pero hay un porcentaje que, por ejemplo, se informa en las redes sociales. Sí, pues, ¿Tú mucha gente. ¿Tú te informas en las redes sociales para tomar tus decisiones de inversión? Llama la atención y además ese porcentaje es mucho más alto en jóvenes. Sí, y yo creo que ahí hay un desafío porque si uno mira a los jóvenes hoy día que se informan no solamente de educación financiera, en su vida se informan a través de las redes sociales. Para todo. Para nosotros como banco y como Santander, creo que estamos haciendo mucho de esto, pero tenemos una obligación. Tenemos que estar presentes en Instagram, vamos a tener que estar en TikTok, en YouTube, vamos a tener que buscar espacios para justamente poder entregar información real. Pero como bien dices tú, acá hay que tener claro, hay que doble chequear siempre la fuente, ver bien la información y al final del día son los ahorros de uno, las inversiones de uno, el que mejor las sabe cuidar tiene que ser uno mismo en esto. Entonces yo creo que ahí también hay un mensaje importante en este tema. Así que, bueno, yo los invito a que puedan descargar El Valor de Aprender. Está en www.santander.cl. Si tienen dudas, no duden en contactar a personas que están acá en el banco. Ha sido un gusto, Carmen Gloria, haberte tenido aquí. Muy interesante la conversación y ojalá podamos cerrar esa brecha de cuánto creemos que sabemos, cuánto realmente sabemos. Y ojalá les haya servido esto para incentivarlos a aprender más sobre educación financiera. Así que muchas gracias y nos vemos prontamente. Muchas gracias, Fernando, y todos invitados a seguir educándose financieramente.